Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente clase, que es la importancia de la oración. ¿Cuántos de ustedes reconocen esta noche que les hace falta aprender a orar? Vaya conmigo un texto, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro 5, 5, de donde vamos a tomar el tema número 9 de la oración. Ahorita les voy a dar el título. Primera de Pedro 5, 5, ¿lo tienen? Igualmente, jóvenes, ya nos dijeron jóvenes, ¿verdad? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuestro tema número 9 que vamos a aprender hoy es la oración y la humildad. La oración y la humildad. Dios, mis hermanos, nunca estará de acuerdo con ninguno de nosotros. Dios nunca estará de acuerdo con ninguno de nosotros cuando nos acerquemos a Él en una actitud de orgullo o de soberbia. Pues lo dice la Escritura claramente, Dios que hace resiste. ¿Qué significa resistir? Dios se opone, está en contra, hace resistencia a aquel que es soberbio, aquel que es orgulloso. Y tenemos que entender, fíjense, tenemos que entender, hermanos, que a menudo el orgullo impide por un lado, hablando del texto, por ejemplo, el texto menciona jóvenes y menciona ancianos, ¿verdad? El orgullo, por un lado, impide que los adultos comprendan a los jóvenes. O sea, un adulto, el orgullo le impediría comprender a un joven. Pero por otro lado, el orgullo a los jóvenes les impide escuchar a sus mayores. Los jóvenes deberían de seguir el ejemplo de los mayores, quienes con su vida ejemplar les orientan. Repito, los jóvenes deberían de seguir el ejemplo de sus mayores, quienes con su vida ejemplar les orientan. Hay pues, mis hermanos, personas con estas características que buscan a Dios, pero que mientras no hagan a un lado su orgullo, mientras no hagan a un lado su soberbia, su altanería, por más que busquen a Dios, la Escritura nos dice que no van a tener respuesta. Dios les hace resistencia más bien a este tipo de personas. El favor de Dios, la gracia de Dios siempre estará a favor, a beneficio de todos aquellos que vivan en humildad. Dice ahí la Escritura que leímos, Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. ¿A quién da gracia? Y esta palabra gracia habla del favor de Dios, del beneficio de Dios. Ya hemos visto los fundamentos de la oración, que espero que te apegues a ellos, ¿verdad? Espero que aprendas de ellos, el que debemos entrarnos a la tarea de conocer muy bien a nuestro Dios. Ahora tenemos que aprender también estas partes importantes de la oración. Muchas veces, mis hermanos, nosotros oramos y hay cosas que necesitamos tener entendimiento en la oración. No solamente tenemos que tener el entendimiento al conocer a nuestro Dios para acercarnos a Él con toda la confianza del mundo, ¿no? Sino que también tenemos que entender cosas que son bases en la oración, como la oración y la humildad, ¿no? En este caso, tenemos que entender nosotros que en primer lugar, antes de meternos de lleno a la oración y la humildad, déjeme explicarle esto. Tenemos que entender en primer lugar que la oración tiene que ver con el hombre entero. Es decir, la oración abarca o debe de abarcar todo nuestro ser. ¿Cuánto? Todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Estamos divididos en esta composición, ¿verdad? Su espíritu, que es la parte
interior, íntima, con la cual usted y yo podemos tener relación, comunión con Dios. Pero está la parte del alma, que es la parte de nuestro entendimiento, la parte de nuestras emociones, la parte de nuestra voluntad, que también tiene que estar acorde con Dios. Pero también está la otra parte, la parte del cuerpo. Un cuerpo que todavía es corrupto, un cuerpo que todavía tiene tendencias a hacer lo malo, a pecar, pero que tenemos que someterlo a través del área espiritual, ¿verdad? De nosotros. Pero la oración abarca todo nuestro ser. Entonces, fíjense bien, es necesario que cuando oramos a Dios, lo hagamos con el hombre entero que somos. Es decir, yo no puedo orar a Dios nada más en el espíritu. Yo tengo que orar a Dios en el espíritu, también tengo que orar en el entendimiento, pero también tengo que orar en el ofrecer mi cuerpo también a Dios. Esto es importante. Así que si oramos con el hombre entero que somos, la oración incluso va a afectar todo nuestro ser. ¿Qué va a afectar la oración? Todo nuestro ser. Si involucramos todo nuestro ser en la oración, téngalo por seguro que cada vez que oremos a Dios, cada vez que busquemos a Dios, Dios va a afectar nuestro ser entero. Y lo mismo serán los resultados. Todo nuestro ser entero se verá beneficiado por la oración. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver cómo Dios quiere que usted y yo, cuando buscamos a Dios, cuando oramos a Dios, lo hagamos con nuestro ser completo. Romanos 12:1, ¿lo tenemos? ¿Lo tienen, hermanos? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjense qué está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, hermanos, yo les ruego a todos ustedes creyentes por las misericordias de Dios. Pregunto, ¿cuáles son esas misericordias de Dios que Él ha hecho en tu vida? Muchas. Cuando Pablo está hablando aquí en el capítulo 12, bastaría recorrer hacia el capítulo 1, comenzar, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para llegar al 12. Y verás en todos los capítulos anteriores cómo Pablo habla de las misericordias de Dios. Él habla en el capítulo 1 que todos los hombres son pecadores y por ser pecadores están separados de la gloria de Dios. En el capítulo 2 le habla a los judíos que se creían estar cerca de Dios y que les dice, ¿tú qué crees? ¿Tú que juzgas a los otros? ¿Crees que tú no estás igual que ellos? También eres un pecador. Pablo les dice a los judíos, ustedes también son pecadores. Y si quieren salir de esa condición de pecado, en primer lugar, tienen que reconocer su condición de pecadores. Y en el capítulo 3, Pablo dice, no hay justo, ni siquiera uno. ¿Cuántos? Ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Y luego en el mismo capítulo 3, en la parte 2, Pablo les dice, la única respuesta para poder ustedes dejar esa condición de pecadores y ser presentados justos delante de Dios es solo por la justicia de Jesucristo. Y ahí está la primer misericordia. Es decir, ¿cómo dejamos de estar en la condición de pecadores tú y yo? Por la justicia de Cristo. ¿Qué significa la justicia de Cristo? Que nos justificó. Significa que Él ocupó mi lugar de culpa y fue a la cruz y pagó el precio que había que pagar por todos mis pecados. Esa es la misericordia de Dios. Pero luego en el capítulo 4, Pablo les dice, en el capítulo 4 de Romanos, Él explica y les dice, esta es la fe por la cual ustedes han obtenido esa justificación delante de Dios, esa justicia en Cristo Jesús. Y explica sobre la fe, habla de David, habla de Abraham, como ellos creyeron a Dios, y que esa es la clase de fe que nosotros debemos de tener para obtener la justificación. Eso es misericordia. Os ruego por las misericordias de Dios. Y luego llegas al capítulo 5, 6, 7, 8, comienza a mencionar
puras misericordias de Dios. En el capítulo 5 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fuimos librados de la ira de Dios, fuimos librados del juicio de Dios gracias a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esas son misericordias. Y luego llegas al capítulo 6 y en el capítulo 6 dice que por la justificación somos libres del pecado. Es decir, el pecado ya no tiene más control ni más dominio debe de tener sobre nuestras vidas, porque ahora en Cristo Jesús tú y yo tenemos la capacidad, tenemos el poder de Dios para vencer al pecado. Eso es lo que dice en el capítulo 6. Esas son las misericordias de Dios. En el capítulo 7 luego menciona y dice, somos libres de la ley por la justificación en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? La ley nos condenaba. La ley era por las obras y ningún ser humano puede ser salvo por las obras, ¿verdad que ninguno? Entonces no podíamos por las obras. Esas son las misericordias de Dios. Y luego llegamos al capítulo 8 y en el capítulo 8 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las misericordias de Dios que habla aquí en el capítulo 12. Os ruego pues por las misericordias de Dios. Es decir, como diciendo, acuérdate de todas las misericordias que Dios ha hecho en tu vida. Y por esas misericordias de Dios dice que presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando uno reflexiona, mis hermanos, en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que no lo merecíamos, yo no sé si ustedes lo piensen. Yo basta voltear en mi pasado cuántas veces lo ofendí, cuántas veces levanté palabras ofensivas contra el Señor, pero Él me perdonó. Yo no merecía que Él me diera la oportunidad, pero la tuve por su amor. Y ha sido misericordioso en mi vida. No solo me ha salvado, no solo me dio la redención, sino me ha dado el privilegio de disfrutar una vida. Imagínense, conocí a mi esposa, una mujer que ama a Dios, que conoce a Dios. He tenido el privilegio de empezar un matrimonio cristiano y que mis hijos nacieran dentro de un ambiente cristiano. Hemos visto las misericordias de Dios. He pasado muchas circunstancias difíciles y sin embargo he visto las misericordias de Dios. ¿Cómo no voy a ofrecer, cómo no le voy a presentar a Dios mi ser entero? Cuando dice que presentéis vuestros cuerpos, en otra versión inclusive, esta palabra cuerpo se está refiriendo al ser entero del hombre. Espíritu, alma y cuerpo. Preséntalo. El deseo de Dios, mis hermanos, es que nos ofrezcamos a nosotros mismos en un sacrificio vivo. En el pasado se ofrecían sacrificios de animales como muertos. Solamente eran simbólicos. Pero hoy Cristo ya se ofreció por nosotros, por nuestros pecados, pero Dios quiere que nosotros le ofrezcamos cuando venimos a Él ante su presencia. Se supone que en un sentido simbólico, sacrificio, está hablando que cuando vengamos a Él, vengamos con el ser entero y nos neguemos a nosotros mismos. Sacrificio vivo, en una entrega total, en una negación de nosotros, poniendo todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, todas nuestras emociones, toda nuestra voluntad y nuestro espíritu a disposición de Dios. Y a veces eso no hacemos. A veces venimos a Dios buscándolo en la oración y muchos con la mente por allá en otras cosas. O muchos buscamos a Dios y con sentimientos que no deben de estar presentes si estamos buscándole al Señor. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con todo nuestro ser. Los mayores resultados de la oración
los obtiene el que se entrega por completo a Dios. Y este es el secreto de la verdadera consagración. Este es el verdadero sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquel, mis hermanos, donde se entrega por completo a Dios. Los hombres de los tiempos de antes obtenían muchos resultados grandes, porque eran hombres que lo entregaban todo en la oración. Eran hombres que lo daban todo cuando oraban a Dios. Todo. Dios quiere que cuando lo buscamos, también tú y yo lo busquemos. Todo lo que hay en nuestro ser no solo quiere una parte de nosotros, Dios quiere todo de nosotros. ¿Cuánto quiere? Todo. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses 5, 23. Escuche lo que dice aquí. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cuánto? Por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, dice. Y todo vuestro ser, todo nuestro ser, ¿cuánto? Todo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que estar unidos cuando oramos a Dios y lo buscamos. Espíritu, alma y cuerpo tienen que estar unidos cuando buscamos a Dios. Todo debe de ser rendido a Él. ¿Cuánto? Todo. A ver, ¿cuántas casadas hay aquí? ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Levanten su mano todas las hermanas casadas que hay aquí. Les pregunto, ¿cuánto quieren de su esposo ustedes? ¿Nada más la mitad? ¿Les gustaría que el corazón de su esposo esté dividido? No, ¿verdad? ¿Ustedes lo quieren cuánto? Dígalo fuerte, hermana. No le dé pena. Todo. Pues así Cristo lo quiere todo. Todo. Yo no creo que ninguna hermana, yo no creo que ninguna mujer casada esté dispuesta a compartir su marido con otra mujer. A menos que esté mal, un poquito mal de acá, ¿no? Pero la realidad es que ni tampoco el hombre, ninguno de los hombres casados estamos dispuestos a querer. No, queremos a nuestra esposa y la queremos completa. Así es Dios, mis hermanos. Dios no quiere un cristiano a medios. Dios no quiere un cristiano que nada más le ofrezca una parte de su vida. Dios quiere que le ofrezcas todo, todo. Los gnósticos, fíjense bien, enseñaban, los gnósticos que eran una secta, filosofía en tiempos de Pablo, en las cartas aparecen. Juan, el apóstol, enfrentó a los gnósticos. Los gnósticos, ellos tenían diferentes pensamientos, pero uno de ellos era que ellos erróneamente decían que tú podías buscar a Dios en el espíritu, no importaba qué hicieras con tu cuerpo, porque ese era considerado malo para ellos. Y esto era un pensamiento erróneo completamente, porque Dios no pide una parte, Dios pide todo nuestro ser. Todo. Él no envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y morir por una parte de nosotros. Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por todo nuestro ser. ¿Por cuánto? Todo. Así que por eso, mis hermanos, es importante que cuando oremos a Dios lo hagamos con el ser entero. Daniel, del libro de Daniel, doblaba sus rodillas cuando oraba 3 veces al día, y cada vez que lo hacía, cada vez que oraba a Dios, ¿saben cómo oraba? Se consagraba con todo su ser a Dios. Por ello Dios le revelaba semejantes secretos a Daniel. Esa era la razón. A veces nosotros tenemos, ¿cuántas veces tenemos una duda? Tenemos, Señor, es que no sé, no estoy convencido, ¿cómo hacer esto? ¿Qué debo de hacer en esto? Si fuéramos como Daniel, que lo buscáramos 3 veces al día y le consagráramos todo nuestro ser, tenlo por seguro, ¿qué secretos no te revelaría Dios?
¿No crees? Porque Él lo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. No lo sabemos el versículo, ¿sí o no? El problema es que cuando estamos en una duda, donde no sabemos qué hacer, no nos acordamos de Él, no doblamos las rodillas, no lo buscamos con el ser entero, sino que estamos con la mente dándole vueltas ahí a esa confusión que tenemos, cuando mi mente, mis emociones, mi voluntad, mi espíritu y mi cuerpo tienen que estar consagrados a Dios. Que presentéis, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense, ese es el culto que a Dios le agrada. Más que este de venir, también le gusta cuando venimos y nos reunimos todos en la iglesia y levantamos las manos y cantamos y lloramos y nos emocionamos y todo, está muy bien. Pero el verdadero culto racional es el que tú le ofreces a Dios todos los días, en donde tú andas, en tu trabajo, en la calle, en tu casa, en todas partes. Salomón, mis hermanos, se postró a Dios en oración cuando estaba dedicando el templo y le mostró a Dios su entrega total, su entrega completa. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios para él? Dios le dio sabiduría. Dios lo dirigió a Salomón. A lo mejor nosotros necesitamos sabiduría, a lo mejor estamos en aprietos con los hijos y no sabemos qué hacer y hemos tomado malas decisiones y en lugar de poder corregir el problema que tenemos, como que se nos ha agrandado el problema. ¿Saben qué nos falta? Sabiduría. ¿Y cómo la vamos a tener la sabiduría? Decía el hermano Pablo Hunter, ¿cómo vas a tener sabiduría si no vas a buscarla? Si no vas al secreto donde te la pueden dar, en la fuente donde la puedes encontrar, entregado completamente, en un ser entero. Jesús, mis hermanos, se postró en el Getsemaní, en aquella hora de agonía, orando antes de ser traicionado. ¿Y saben qué pasó con Jesús? Que en todo su ser estaba orando a Dios, fue fortalecido para enfrentar aquel momento, aquella hora difícil. ¿Cuántas veces sabemos que estamos enfrentando una hora difícil? ¿Cuántas veces entendemos y decimos, híjole, qué difícil está esto, ya no puedo más? Ahí es donde tú debes de hacer lo mismo que hizo Jesús. Ir al secreto con el Padre, orar a Él en todo tu ser, en el ser entero, y tenlo por seguro que el Señor te va a fortalecer como lo hizo con Jesús. Amén. El carácter, mis hermanos, la conducta, la vida, el corazón, repito, el carácter, la conducta, la vida, el corazón y el intelecto, debemos unirlo cuando oramos. Debemos ofrecerlo todo a Dios, a fin de que nuestras plegarias sean escuchadas y nuestras vidas transformadas. Amén. Déjenme este pensamiento que lo encontré, me encantó. Dice, se necesita el hombre entero en oración. Se necesita el hombre entero en oración hasta que todas las tormentas que agitan el alma sean acalladas y se logre conseguir la calma, hasta que todos los vientos que golpean y turban y la hacen temblar así al alma como en nuestro cuerpo cesen bajo la poderosa y beneficiosa mano extendida de nuestro Señor. Bien dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 10. Él dijo esto ahí. Salmo 119, verso 10. De todo corazón te he buscado, no me dejes apartarme de tus mandamientos. Cuando está diciendo de todo corazón te he buscado, el salmista está diciendo con todo mi ser, Señor, te he buscado. Con todo mi ser. Entonces, mis hermanos, si buscamos a Dios con todo nuestro ser entero,
si le buscamos a Dios con todo el ser entero, qué importante entonces es aprender este primer punto, la oración y la humildad. Y déjeme comenzar con esta ilustración, la oración y la humildad. Qué importante. Pensemos en dos ángeles. Piensen en dos ángeles. Mediten esto. Piensen en dos ángeles que reciben al mismo tiempo un encargo de parte de Dios. A uno se le da el encargo de descender y gobernar al mayor imperio de la tierra. Al otro ángel se le da el encargo de barrer las calles de la aldea más humilde. Le sería a los dos ángeles, este encargo le sería por completo indiferente de cuál sea la tarea que se les ha encomendado, a uno de gobernante y al otro de barrendero. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el gozo de los ángeles consiste en la obediencia a Dios, porque hay humildad en su corazón. Ellos no cuestionan, ¿por qué a mí me mandas a barrer y a él le mandas a gobernar? Pero nosotros así somos. Esa es nuestra naturaleza. Si vemos a alguien, por ejemplo, si yo tengo 5 años en la iglesia y luego veo uno que llega en 1 año y luego ese que llega en 1 año ya está ya sirviendo, ya está allá, y ¿qué pasó? Pues yo tengo 5. Así somos. Los ángeles, mis hermanos, esto que acabo de ilustrarles hace un momento, de seguro es la vida que hay en el cielo. Ambos ángeles lo que están presentando es esa actitud humilde en su relación con Dios. Por eso la oración es tan importante que vaya acompañada de humildad. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿En qué consiste tu relación con Dios? ¿Con humildad? Con una actitud humilde te acercas a Dios, con una actitud tan humilde que estás dispuesto o estás dispuesta a lo que Dios te diga que hagas. Hey, ve y perdónalo. ¿A quién le hablaste, Señor? ¿A mí o a mi vecina? Y a veces esa orden, ese encargo, nos cuesta trabajo obedecerlo. ¿Saben por qué? Porque carecemos de humildad en esa área. En el pasaje de inicio que leímos, nosotros pudimos ver bien claro que Dios va a resistir siempre a los soberbios y va a dar gracia. ¿A quién va a dar gracia? A los humildes. El hombre humilde, mis hermanos, fíjense bien, déjenme hablarles un poco de humildad que necesitamos aprender, yo me incluyo. El hombre humilde no busca publicidad, ni trata de alcanzar los puestos más elevados, como estos ángeles que nos demuestran. A uno lo mandan a algo importante y a otro lo mandan a algo insignificante, pero a ellos no les importa eso, a ellos lo que les importa es obedecer a Dios. Así debería de ser con nosotros los cristianos. El hombre humilde no busca publicidad, ni trata de alcanzar los puestos elevados, ni se preocupa por ser prominente. El hombre humilde de corazón nunca se exalta a los ojos de otros. Miren cómo oro a Dios, miren cómo lo busco a Dios. En el corazón humilde, mis hermanos, aquel corazón humilde que busca a Dios, no hay autoalabanzas. Al contrario, una persona que busca a Dios con un corazón humilde siempre va a alabar a otros. Siempre. Déjenme ponerles un ejemplo. Se dice que un día corría la fama de un siervo de Dios por allá en los años 1800. No uso el nombre porque no me gusta usar nombres, pero es un hombre conocido, este siervo de Dios del que yo te estoy hablando. En el año 1800 fue muy conocido este siervo de Dios en Inglaterra. Y se cuenta que era tan fuerte la fama que estaba corriendo de lo que Dios estaba haciendo en este siervo de Dios, que un grupo de ministros de Estados Unidos, de América, viajaron a Inglaterra para conocer el secreto de este siervo de Dios.
Y dice que llegaron temprano al templo, inclusive para agarrar un buen lugar y poder escuchar los sermones de este hombre. Entonces tocaron a la puerta, todavía ni la puerta estaba abierta, así como algunos que a veces llegan a casa de oración los domingos, a mí me ha tocado, todavía no abren las puertas y ahí están algunos hermanitos temprano, ¿verdad? Yo los he visto. Casi tocan las puertas. Así estos llegaron y tocaron, pues eran unas puertas, imagínense, impresionantes allá en Inglaterra en 1800, unas puertas de madera que tenían así sus... Y entonces golpeaban la puerta, ¿verdad? Y dice que abrió un anciano la puerta. Entonces cuando el anciano les abrió la puerta, ellos le dijeron al anciano, venimos aquí desde Norteamérica para conocer el secreto del siervo de Dios que ministra en este templo. Y entonces el anciano les dijo, ¿de verdad quieren conocer el secreto de ese hombre? Sí, queremos conocerlo. Dice que los llevó por un pasillo lateral del templo y fueron al sótano del templo. Cuando llegaron al sótano de aquel templo, ¿saben cuántas personas había abajo orando? 200 personas orando y clamando a Dios antes del culto. Y este anciano les dijo, este es el secreto de ese hombre. Y cuando les dijo, este es el secreto de ese hombre, se presentó a ellos y les dijo, yo soy ese siervo que ustedes están buscando, pero este es el secreto de él. 200 personas buscando a Dios con todo su corazón. Y un hombre que le estaba dando la gloria no a lo que él hacía, sino ¿a quién? Al Dios que escuchaba las oraciones de esos hermanos. La oración siempre debe de ir acompañada ¿de qué? De humildad. De humildad. El corazón humilde que busca a Dios solo tiene sus ojos puestos en Dios. El corazón humilde que busca a Dios solo tiene sus ojos puestos en Dios. Depende de Dios y vive sujeto a Dios. No pone sus ojos en sí mismo, ni en nadie más. Y esto lo podemos observar claramente en una parábola que Jesús nos dio, que es la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, versículo 9. Vaya conmigo ahí. Lucas 18, 9. ¿Lo tienen? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo, ¿a qué iban? ¿A qué iban? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Me encantan los ejemplos que pone Jesús en las parábolas. Algunas parábolas son como de la vida diaria, ¿verdad? Y pone un ejemplo entre un fariseo. ¿Quién era un fariseo y quién era un publicano? Pues había supuestamente entre el entendimiento judío, había una grande diferencia, porque el fariseo se supone que era un hombre que estaba cerca de Dios, conocía las escrituras, era un hombre que apoyaba en el templo. Y el publicano era alguien que el fariseo decía, este es un pecador, este ni siquiera tiene derecho de meterse al templo. Y entonces dice Jesús ahí poniendo el ejemplo para mostrarnos claramente entre la humildad y el orgullo y la soberbia. Y dice, y el fariseo, puesto en pie, ni siquiera oraba a Dios. Mire, oraba, ¿cómo oraba? Consigo mismo de esta manera. Note cómo oraba. ¿Usted cree que estaba orando con todo su ser a Dios? No. Porque parece que estaba orando para él mismo, no a Dios. Oraba consigo mismo de esta manera y usando el nombre, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Yo no sé si aquí hay alguno así pensando de esa manera, ¿verdad? Que ha orado, se ha acercado a Dios y luego le recuerda a Dios todo lo que hace. Y ya se parece al fariseo, ¿no?
Pero el publicano dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que es soberbio, cualquiera que es orgulloso, ¿qué va a hacer con él? ¿Tendrá respuestas a sus oraciones? Nada. Y el que se humilla, ¿qué dice? Ese tendrá el favor de Dios. Ese tendrá respuestas de parte de Dios. Note usted en esta parábola, quiero que note usted, un orgulloso, que es el fariseo, que se aplaude a sí mismo, viéndose como el autor de actos de justicia. No soy como estos, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Ten cuidado, mi hermano, de orar a Dios de esa manera, porque nunca vas a recibir nada de Dios. Podrías estar en una situación difícil, complicada, la más complicada que te puedas imaginar, y tú no puedes orar a Dios y decirle: Señor, tú sabes cuánto te he servido desde que te conocí, cómo yo decidí dejar esa vida de pecado, y cómo yo decidí hacer esto otro, y yo decidí portarme bien en mi casa, y decidí servirte, Señor, y lo he hecho, y el yo está por delante. Para empezar, ese hombre, si se diera cuenta, dejó de ser un pecador no por él. Dejó de ser un pecador por la misericordia de Dios. ¿O no es así? Este hombre no se ha dado cuenta que si es un buen esposo ahora y es un buen varón en su casa, un buen padre, no es por él. Es por la misericordia de Dios, porque ha dejado que el Espíritu de Dios transforme su vida. ¿Se fijan cómo a veces estamos tan equivocados y oramos a Dios y le buscamos con argumentos como muy meritorios? Como este hombre. Y eso es orgullo, mis hermanos. Este hombre sacó todo un catálogo de virtudes delante de Dios. Impresionante. ¿Cuál fue su catálogo? No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Este hombre era egocéntrico, se alababa a sí mismo. Por eso se ocupa la humildad. La humildad, mis hermanos, nos va a tumbar todos estos castillos de arena, que son castillos de arena, hechos aquí adentro. En cambio el publicano, mis hermanos, el publicano no ve nada bueno en sí mismo. Qué diferente es cuando nos acerquemos a Dios y estemos orando a Dios y lo hagamos: Señor, no soy ni siquiera digno de acercarme a ti, pero aquí estoy, perdóname. Señor, no soy digno de pedirte lo que te voy a pedir, pero Señor, si dentro de tu perfecta voluntad, dentro de tu plan y tu propósito está el concederme esto, Señor, así me lo des o no me lo des, siempre estaré agradecido o agradecida contigo. Qué diferente. Ni siquiera se atrevía a alzar la mirada por sentirse indigno ante Dios. No presentó ningún mérito, solo expresó su gran necesidad de Dios. Dios, por favor, sé propicio a mí. Ahora, ¿cuál fue el final de esta parábola? Uno recibió respuesta de Dios y el otro no recibió respuesta de Dios. Ese es el punto. La oración y la humildad, siempre que tú vayas a Dios en humildad, vas a recibir respuesta. Pero si tú vas con orgullo, tú no vas a recibir nada de Dios. Dios, mis hermanos, da mucha importancia a la humildad del corazón. Por ello es bueno, como decía la Escritura, revestíos de humildad. ¿Qué significa revestíos? La humildad llega porque así nomás, por arte de magia, llega. A ver, hermanos, no. La humildad llega porque tú le bajas a tu maciosare, a tu orgullo, lo pones por los suelos y te consideras realmente quién eres tú.
delante de Dios. No somos nada. Amén. Si presentamos nuestro ser entero, una de las cosas que debe reflejar nuestro ser entero, mis hermanos, es precisamente humildad. Una mente humilde, una actitud humilde, dispuesta a la respuesta de Dios. A veces vamos y oramos a Dios por algo, ¿no? Y si la respuesta de Dios hacia nosotros es negativa, ahí es donde entra esta humildad, la participación de ella. Ahí es donde tú vas a aceptar y vas a disponer tu corazón para decir, bueno, si Dios me está respondiendo contrario a lo que le estoy pidiendo, porque esto es su perfecta voluntad, esto es lo que Él quiere y estoy dispuesto, Señor. A mí me pasó en una ocasión, cuando tenía 3 años de casado. Mi esposa me pidió permiso una noche anterior, ella me enseñó a manejar a mí. Entonces yo tenía confianza para manejar, para que ella pudiera manejar. Entonces me dice, fíjate que mis hermanas, 3 de sus hermanas, a una de ellas le habían dado como el aguinaldo, no sé qué, y querían ir a Chapala, supuestamente. Entonces me dice, ¿cómo ves? ¿Podemos ir a Chapala? Y mis hermanas me dicen que si las llevo. Ella estaba embarazada de mi segundo hijo. Entonces yo le dije, no, pues está bien. O sea, no hay problema, está bien. Váyanse con cuidado. Yo no podía ir, pues yo tenía que trabajar. Entonces, pero no sé qué pasó, que fui con ella y le dije, oye, mi amor, nada más no se te olvide, porque yo conocía a sus hermanas que de repente se les prendía así como el foco. Y luego, vámonos para acá, y se iban a otro lado. Entonces yo le dije, mi amor, por favor, no se vayan a ir a otro lado. Váyanse a Chapala, a donde dijeron. Porque acuérdate que si tú no obedeces a tu marido, te vas a meter en problemas. Así le dije. Ya, pasó la noche. Yo me fui a trabajar muy temprano y ellas, como 1 hora después, se fueron. A las 11 de la mañana me llaman de la oficina. Señor, ¿usted es esposo de María Guadalupe Ruiz Velasco? Sí. Dice, pues hubo un accidente en la carretera del kilómetro 40 a Colima. Y hubo muertos, hasta muertos dijeron que había. Entonces, en ese momento, cuando me dicen en la oficina del trabajo del accidente y de eso, mi cuñado, el hermano de mi esposa, me habló. Él es doctor y por aquí está una clínica que él la trabaja. Entonces yo vine rápido con él y hasta me regañó, ¿y para qué la dejaste ir? Y y acá. Y bueno, ya no estaba ni para que me dijera eso. Imagínense, yo en ese momento yo estaba orando, Señor, ¿quién murió? ¿Mi esposa? Mi hijo, ya tenía a mi hijo de 2 años, el más grande, mi cuñada, mis cuñadas, iba una sobrina que era casi como de la edad de mi hijo. Entonces la verdad yo iba preocupado, orando, yo, Señor, pues estoy dispuesto, o sea, lo que tú decidas. Y ya nos fuimos. Y cuando vas a llegar, antes de llegar al kilómetro 40, está en la caseta, ¿no? La primer caseta de la salida a la autopista Colima, y está el puesto de socorros. Cuando llegamos ahí nos dicen que vayamos al puesto de socorros. Llego al puesto de socorros y los veo a todos. No, pues Señor, gracias, qué bendición. Alguien dijo mentiras, el diablo usó la boca de alguien y pues nadie murió, todos estaban con vida. Era una falsa noticia, ¿no? Entonces, todos estaban bien. Mi esposa, todas las piernas moreteadas, mi hijo, el mayor, que inclusive si ustedes lo ven todavía en su rostro, trae muchas, de que él salió por el vidrio de atrás y pues muchos vidrios le cortaron, ¿no? Su rostro. Tiene el recuerdo, le digo, pero tienes el recuerdo de cómo Dios te guardó y Él tiene un plan para ti, siempre se lo he dicho, ¿no? Y entonces, bueno, pasó esto, y esto a veces nos pasa, mis hermanos, en situaciones así. ¿Cómo oramos? ¿Estamos dispuestos a recibir lo que Dios determine?
Ahí es donde entra la humildad en juego. Inclusive mi esposa que estaba embarazada nos dijeron, van a hacer mal ese niño, y el doctor nos dijo y que no sé qué, y bueno, que iba a tener problemas porque pues se había golpeado en la volcadura, ¿verdad? La única que quedó en el carro bien agarrada del volante fue mi esposa, que maromeó, y yo le digo, y si yo hubiera visto primero el carro antes que ustedes, la verdad a lo mejor hasta me desmayo, porque el carro de verdad, créanme, es increíble cómo quedó el carro y que todos quedaron con vida. Todos. Pero bueno, el asunto es que ni el niño ese que decían que iban a hacer, ese es el que nació más amiguero, más risueño, más... No se imagina, le digo, tú no eres amigo del presidente nada más porque no lo tienes enfrente. Pero enseguida a veces me muestra una foto y ya le sale una foto con un jugador de fútbol o con el de los charros del béisbol. Ese es amiguero, ¿no? Pero con una sonrisa que hasta el nombre le pusimos, mi esposa y yo le dijimos, ¿sabes qué? Le queda bien, Isaac. ¿Sí sabe lo que significa Isaac, verdad? Risa. Nos reímos de lo que dijeron los médicos. Pero ahí está, mis hermanos, tenemos que tener una actitud, ¿cómo? De humildad. Pase lo que pase en nuestra vida, si presentamos a Dios nuestras oraciones, tenemos que hacer lo que dijimos, con una mente humilde y con una actitud humilde. Lo que presta acceso fácil al trono de Dios, lo que es de estima a Dios cuando nos acercamos a Él, es precisamente que nos acerquemos con una pequeñez de nosotros mismos, de lo que somos realmente, no sintiéndonos grandes. A Dios no le agrada la alabanza propia. La alabanza propia cierra las puertas a la oración. Nuestras oraciones deben de ser humildes para poder elevarlas a Dios. Nuestras oraciones deben nacer del polvo de lo que somos para que puedan tener la gloria del cielo. El corazón humilde, mis hermanos, se da cuenta de la pobreza espiritual que tenemos. ¿Cuántos de ustedes se consideran pobres espirituales? Bien poquito, los demás son bien millonarios, yo creo, ¿eh? Pero miren, déjenme leerles un texto, dice Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora sí les pregunto, ¿cuántos son pobres espirituales? Así, hasta las dos manos van a levantarlas, ¿no? ¿Saben qué es ser un pobre espiritual, mis hermanos? Ser un pobre espiritual es reconocer la falta de justicia. Un pobre espiritual es reconocer la falta de bondad o cualquier otra cualidad que nuestra naturaleza nos hace falta. Hay hombres que las esposas les dicen, es que tienes que cambiar esa área, diario te pones así, no, pues a mí acéptame como soy, así soy. No, espérame, pues ese es ser orgulloso, ese es ser soberbio, y cada vez que vayas a Dios y busques a Dios y ores a Dios, ni te va a escuchar, porque Él resiste a los soberbios, pero le da gracia ¿a quién? A los humildes. No podemos, como cristianos no podemos seguir en esas actitudes, como cristianos no podemos acercarnos a Dios con esa facilidad y decir, así somos.